Buenas tardes. La influencia de la teología de la liberación del pensamiento pedagógico de Pablo Freire y de Oscar Londoño. Vemos que se preocupaba Freire por la persona humana, por la parte de la sociedad y la educación. Además, el hombre solamente puede liberarse en comunión y tener una educación crítica y consciente. La educación parte de la historia, una concreta y otra que construye a la persona. Mientras se educa, puede decir que la historia parte de la realidad misma de la persona. La teología de la liberación y su aporte a la educación popular en un quehacer pedagógico. Hay que enseñar a pensar y darle la oportunidad a la gente de hacer rupturas con lo que la cultura domina. Hay que educar para la crítica. Paulo Freire, como creyente católico, apoyó a la Iglesia de la Liberación, de la cual tomó su método para construir la pedagogía de la liberación. Freire en el año 1962 alfabetizó con conciencia crítica a las personas y esto llevó a que América Latina fuera premiada en la década de los 60 con un lenguaje liberacionista de la pedagogía y la teología de la liberación. Para algunos conservadores de la Iglesia, la teología de la liberación era marxista y un riesgo para la jerarquía católica. La teología, vemos que la liberación en la teología, los hombres llaman a ser liberados de la opresión y esto implica también que debe llevar una educación. Freire plantea una educación participativa y una movilización cultural que lleve a los marginados a un sentido crítico de la vida y una participación política y cultural. Luis Oscar Londoño nutrió su propuesta educativa y pedagógica desde los aportes de Paulo Freire, conceptos como la educación popular, teología de la liberación, la crítica, la reflexión y la autonomía. Luis Carlos Londoño tomó el método de Paulo Freire para crear una escuela pedagógica latinoamericana para que el hombre sea autónomo, reflexivo y transformador en su medio. La escuela debe empoderar a la comunidad para ser un motor de desarrollo. La educación popular en América Latina durante la década de los 60 y 80, una cartografía de sus significados políticos y pedagógicos, el desarrollo de educación popular que se nutrió con los movimientos políticos sociales en América Latina a partir de los años 70. Esto llevó al desarrollo de la educación. En el año de los 70 la educación popular se radicalizó adquiriendo un carácter contestatario a los modelos desarrollistas hegemónicos o las dictaduras dominantes en esa década. En los 80 creció la preocupación por la cultura como un espacio para la búsqueda de las identidades y la articulación de significados y colectivas de mujeres y pueblos indígenas. En la década de los 80 supuso el retorno a la democracia en muchos países y revisar la noción de las revoluciones. La educación como un medio para cambiar el orden de las cosas. A principios del siglo XX, un conjunto de formas alternativas de concebir y aplicar la educación popular desafiaron de cierto modo el orden de las cosas. Desde mediados de 1930 y hasta 1950, la mayoría de los países de América Latina experimentaron gobiernos cuyo lenguaje político nacionalista se tradujo en reformas educativas. La crisis de populismo dio para enfoques y proyectos desarrollistas que tenían carácter movilizador e internacional en los años 60. Freire aportó en la educación de Brasil, pero tras el golpe de Estado se exilió en Chile, donde profundizó en la práctica y teorización de su trabajo de alfabetización. Y tuvo que salir cuando también se realizó el golpe de Estado en Chile. La educación popular en los años 60 y principios de los 80, una cartografía de sus significados políticos y pedagógicos. Durante la década de los 70 y los 80 hubo una gran proliferación de grupos y centros con diferentes puentes de definición que desarrollaron proyectos de alfabetización. Estas iniciativas incluían grupos doctrinarios que definían sus estrategias en función de los partidos políticos, grupos cristianos vinculados a la teología de la liberación. Paulo Freire concibió la educación para la liberación o la domesticación. La educación popular en las publicaciones de la época estaba comprometida con el pueblo, los oprimidos y organizaciones comunitarias radicales, y a la construcción de un proyecto alternativo de sociedad. Los sectores populares de la sociedad construían su propia autonomía. Los educadores populares desarrollaron un lenguaje político y revolucionario, vinculado a la educación para la liberación. Freire intentó afirmar su política de comprensión política de la educación como una tecnología de cambio y definió el tipo de cambio. El cambio que nos enseña Cristo es por medio del amor y del perdón y de la misericordia. En mi opinión, los diferentes cambios que vemos en estas décadas
Y en lo que hemos podido leer, vemos que Dios nos enseña acerca de la misericordia. Y que lo importante es que nosotros podamos tener un cambio cada uno internamente para poder cambiar a otros. Pero eso es a través de el amor de Cristo, que realmente es la que puede traer un cambio para querer amar al prójimo, para que también sea prosperado y bendecido como lo podemos ser nosotros. Muchas gracias.